Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como siempre, aprovechamos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también para quienes están pendientes de nosotros a través de la red social Facebook. Esta mañana vamos a hablar de proyectos del Ministerio de Obras Públicas, muchos programados para este 2017, pero como siempre les ponemos en contexto esta información. Todo está listo para que arranque el proceso de construcción del paso a desnivel en la carretera al Aeropuerto Internacional, específicamente en el tramo conocido como el Rancho Navarra. El proceso de construcción se estima comenzará el 20 de abril. Al regreso de vacaciones, todas las personas que utilizan esta vía comenzarán a ver movimiento de maquinaria, pues la obra comenzará a ejecutarse y se estima que estará lista a más tardar en un año. El proyecto fue adjudicado a una empresa nacional y respecto a quienes les preocupa cómo estará el paso por este sector durante el desarrollo de la obra, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas adelantan que no habrá un cierre total, sino ciertas restricciones. El proyecto, si todo sale como está planeado, será entregado en abril del año 2018. Este es uno de los grandes proyectos que Obras Públicas emprenderá este año y su costo alcanzará los 20 millones de dólares. En la agenda del país está también buscar financiamiento para dar mantenimiento a obras construidas a través de Fomilenio. El secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, ha enviado un mensaje a la Asamblea Legislativa y dice que solo tiene 3 semanas para hacer la reforma de ley para financiar la ley del Fondo de Conservación Vial, FOVIAL, o se perderá una cooperación con Estados Unidos. La reforma al Fondo de Conservación Vial es una condición establecida en la suscripción en 2014 entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos del acuerdo para el desembolso de 227 millones de dólares del segundo convenio de los fondos del milenio destinado al desarrollo de la zona costero marina de El Salvador y que fue ratificada por la Asamblea Legislativa. En noviembre de 2016, el Ejecutivo envió la propuesta de elevar el impuesto de FOVIAL de 20 a 37 centavos por galón de combustible consumido. Lorenzana dice que está claro que buscar este financiamiento es una condición precedente. Si no se aprueba una fuente de financiamiento para el FOVIAL, adicional a los 98 millones para la construcción de la carretera, que es un aporte del gobierno de Estados Unidos, no podría iniciarse los desembolsos. Con estos temas, iniciamos la entrevista de esta mañana de jueves en Hechos AM. Así es, sobre estos temas vamos a conversar esta mañana con el señor ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, a quien le damos la más cordial bienvenida a Canal 12. Señor ministro, un gusto. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a la teleaudiencia. Buen día. Ministro, estamos a la expectativa de este proyecto que se va a comenzar a construir. De hecho, se han ido conociendo nuevos datos en estos últimos días. El paso a desnivel en la zona de Navarra. ¿Cuál es el impacto que esperan tener ustedes con esta obra cuando ya esté concluida para 2018? Bueno, esto es parte en realidad, Navarra es parte de un plan maestro en la zona. Voy a comenzar por la parte menos conocida. Sí. Aquí tenemos 2 grandes problemas que queremos contribuir a resolver. Uno es la larguísima cola que viene especialmente de la zona de Huizúcar a cortar la autopista al aeropuerto. Y la otra es la cola permanente, no solo en horas pico, que hay viniendo de los planes de renderos a tomar el camino del cuartel El Zapote. Y hay una tercera también, que es una calle que va de la zona de la colonia Costa Rica a la San Patricio hacia las Cimas. Con la parte menos conocida, que es lo que viene de los planes de renderos hacia San Jacinto, por la zona del Zapote, allí nosotros hemos iniciado ya las obras. Estamos reubicando todas las cañerías de agua potable, de aguas negras, de agua lluvia, porque inmediatamente después de Semana Santa comienzan las operaciones propiamente dichas para construir un puente de 4 carriles, porque hoy es de 2 carriles, entonces es una garganta terrible. Y vamos a comenzar aumentando un carril más en el sentido que viene de los planes de renderos hacia el centro de San Salvador por el lado de San Jacinto. Al mismo tiempo, una buena noticia es que en la zona del Triángulo, ahí al sur del Zapote, vamos a ampliar un carril, vamos a reconformar todos esos triángulos que hay ahí
y vamos a correr varios metros el perímetro del cuartel para darle a usted, a la ciudadanía, un nuevo carril, ¿verdad?, para la mejor fluidez vehicular. Y estamos viendo, bueno, y las aceras, y estamos contemplando la posibilidad, si nos alcanza el espacio, de hacer una vía en realidad ciclopeatonal, ¿verdad?, porque esa es una zona de parques. La otra es, bueno, el rancho Navarra. Ustedes pudieron ver ya ahí lo que es el diseño, animado, que es lo que presentó en este momento Canal 12. La licitación prácticamente ya se hizo, está en fase de adjudicación. En 8 días se va a declarar en firme los resultados, porque la ley establece un plazo de 10 días, 7 días. Algunos datos que conocíamos, ministro, es que el proyecto se lo ganó una empresa nacional. Sí, entiendo que sí, es una empresa nacional. Pero la ley establece 10 días para escuchar a quienes participaron, y de no haber ninguna objeción, la ley establece que se declara en firme. Se pasa a la firma de contrato, eso sería inmediatamente después de la Semana Santa, y se negocia, digamos, con la empresa el plan de obras. En el plan de obras se contempla la no interrupción total del tráfico, sino restricciones parciales, ¿verdad?, de tal manera de mantener siempre la transitabilidad en la zona. El diseño que se ha trabajado responde a las necesidades funcionales. Queremos que la autopista a Comalapa sea realmente una ruta de penetración rápida, desde la zona de Metrocentro, sin ningún semáforo, hasta el aeropuerto internacional, para ser competitivo. Al mismo tiempo, es muy probable que este año iluminemos toda la autopista al aeropuerto internacional y la mejoremos para que la hagamos probablemente la más competitiva de la zona. Es parte de todo ese proyecto. De hecho, sabe que ayer cuando publicábamos nosotros en redes sociales que usted iba a estar hoy aquí en el espacio de la entrevista, mucha gente nos preguntaba a través de esa vía de que qué está pasando, que por qué algunos tramos sí está iluminado, otros no, y que cuáles eran los proyectos de obras públicas. Creo yo que ahí se está adelantando usted a darnos pues la respuesta de esta situación. Tiene usted razón. Eso es porque hace unos 25 años hubo un gobierno que endeudó al país como en 10 millones de dólares, y dijeron que era para iluminar, pero la calle se mantuvo totalmente por 15 años, después de ese crédito por 17 años, totalmente a oscuras. ¿Por qué algunos tramos están iluminados? Por ejemplo, en la zona de San Marcos, porque San Marcos se ha ocupado la municipalidad de darle el mantenimiento, y eso es básicamente. Pero nosotros queremos resolver. Quiero decirle que si los recursos nos alcanzan, quiero decirle que no hay presupuesto para eso. Estamos viendo si lo hacemos sin gastar un centavo de la ciudadanía y sin recibir donaciones oscuras, tampoco. Estamos viendo a ver si nos alcanza para hacer una señalización muy moderna, iluminarla toda. Queremos ver si la logramos iluminar sin el efecto de cebra, para instalar desde el aeropuerto internacional hasta la capital un moderno sistema de videovigilancia para hacer de esta autopista la autopista más segura de toda la región. Estamos caminando en esa dirección y es muy probable que arranquemos este año. Entonces Navarra es parte de eso. En el diseño en Navarra trabajamos con nuestros arquitectos. Ellos tienen que asegurarnos la funcionalidad de esto, de tal manera que ahí desaparece el semáforo, desaparece toda interrupción, habrá fluidez del aeropuerto a San Salvador y viceversa, habrá fluidez de la Vista Hermosa hacia Huizúcar y viceversa, pero no solo hay que imprimirle funcionalidad, es el pórtico de entrada a la ciudad, no podemos hacer simplemente ahí una masa gris. Con los mismos recursos hay que ver si se le imprime un mínimo de belleza arquitectónica, con los mismos recursos. Eso es lo que vamos a hacer. E inmediatamente en el curso de que estamos construyendo ahí, vamos a mejorar la vía a la zona de la cima,
por la Costa Rica. Ministro, si hablamos del Rancho Navarra, es inversión pública, si hablamos de la iluminación, es inversión pública. ¿Qué tanta de la inversión pública le toca al Ministerio de Obras Públicas o qué tanto tienen planeado ustedes invertir en este 2017? Bueno, nosotros lo que hacemos es ejecutar inversión pública, pero como tenemos una situación de que entiendo que vamos a hablar después, que tenemos 2 años que se ha bloqueado casi cualquier financiamiento al Ministerio de Obras Públicas, y ahora se le están bloqueando las donaciones. Pareciera que el objetivo es hundir las obras del Ministerio de Obras Públicas, impedir que sigamos haciendo obras. Y sin embargo, yo creo que no lo van a poder lograr. Siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces. El tema no solo es dinero, siempre hay alguien que provee. Si los que nos están bloqueando creen que van a bloquear las obras de desarrollo del país, creo que están muy equivocados en todo sentido. Vamos a seguir multiplicando las obras. Sí, es inversión pública, pero quiero decirle que vamos a hacer inversiones estratégicas este año y el próximo. Este año arranca ya la inversión del diseño de la autopista al Puerto de la Libertad, que es el puerto más turístico del país, y el otro año entraríamos también a la construcción de un modernísimo bypass en la parte alta del puerto, sin entrar a la ciudad. Y también debo decirle a la ciudadanía, eso lo vamos a hacer sin utilizar ni un solo centavo de la ciudadanía. Yo creo que la honradez, la credibilidad, la transparencia también es rentable para el país. Eso ha permitido que el Ministerio de Obras Públicas pueda recibir, en este caso, una muy generosa donación de $54 millones para hacer eso. Quiero decirle que estas donaciones, como la de Japón, que también nos ha favorecido con donaciones por más de $49 millones, eso me obligó, y yo quiero decirle para los críticos, me obligó a crear un par de plazas, porque en el Ministerio de Obras Públicas no había ni un proyectista, porque como no recibía donaciones por los escándalos de corrupción, entonces no tenían necesidad de crear una unidad de cooperación. Ahora tengo allí una dirección de cooperación, porque los cooperantes te exigen, por ejemplo, para obtener de Amexid, que es la cooperación mexicana, y del Fondo Yucatán, esos 54 millones, hombre, usted tiene que presentar carpetas muy serias, técnicamente defendibles, un diseño creíble. En base a ese trabajo, pues el país va a poder contar con esa autopista. Y debo decirle algo, cuando México nos hizo la donación, fue en base a un diseño. Hoy estamos ajustando el diseño, no para disminuirlo, sino con los mismos recursos queremos darle un plusvalor, un valor agregado a la ciudadanía, especialmente a los muchachos, a los que se dedican al deporte de alto rendimiento, porque queremos ver si con los mismos recursos nos alcanza a llevar la ciclorruta hasta el Puerto de la Libertad, la ciclorruta que comienza allí en la Jerusalén, en la Maquilisguat. Queremos prolongarla hasta el Puerto de la Libertad. Estamos ya en la 4ª etapa de la ciclorruta. Es lo que estamos haciendo en el bulevar, la prolongación del bulevar Merliot, que va del Trébol, de la calle Santa Tecla, hasta el redondel Utila o Farabundo Martí. Y ahí vamos a ir gradualmente, pero el asunto es que si aquí nunca se comienza, aquí vamos a seguir con el transporte contaminante. La ciclomovilidad o la bicimovilidad es una alternativa de transporte limpio, una alternativa de transporte saludable, no contaminante, y una alternativa también para la distracción de los jóvenes, inclusive para la prevención de la violencia. Además es un derecho. Esa es una medida civilizatoria, porque, por cierto, que quiero saludar a todos los gremios, asociaciones, a todas las tribus de ciclistas que acaban de lanzar una campaña muy, muy linda que nosotros acompañamos con don Carlitos López Mendoza de la Cruz Roja y otras entidades, que es el llamado a respetemos al ciclista, también lo esperan en su casa. Respeta al ciclista, puede ser tu hijo, puede ser tu hermano, puede ser tu niño que va a la escuela.
Bueno, cuando estábamos hablando de inversión, también usted mencionó el ahorro que está teniendo el Ministerio de Obras Públicas. En estos últimos días hemos escuchado mucho hablar de austeridad, se ha hablado mucho a nivel político de ahorrar, por ejemplo, en cuanto al tema de viajes, en cuanto a los gastos que se hacen en las diferentes carteras de Estado. ¿Usted puede asegurar que el Ministerio de Obras Públicas sí está siendo austero en el uso y está tratando de ser eficiente en cuanto al manejo de recursos? Mire, es una demanda ciudadana absolutamente legítima, absolutamente necesaria, legítima de parte de la ciudadanía. Lo que sucede es que a veces los que más hablan son los que despilfarraron. Cuando yo llegué, por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas, porque aquí no es de discurso, aquí es de hechos. De hechos. El mejor autógrafo de un servidor público no es su firma, son sus obras y es su conducta. Cuando nosotros llegamos, encontramos que mis antecesores tenían como 5 o 6 vehículos asignados, pero lo que me llamó la atención fue que un ministro tuviera 2 blindadas de lujo para sí mismo. Hombre, ¿y para qué necesita un ministro de Obras Públicas una blindada? ¿Acaso el ministro de Obras Públicas es el ministro de Seguridad? Yo creo que ni el ministro de Seguridad anda así. 2 blindadas. Yo anuncié, ¿verdad? Mientras un político de Arena compraba una blindada con dinero del pueblo de San Salvador, yo vendí las 2 blindadas, anuncié que se vendían las 2 blindadas. ¿Por qué? Una, porque necesitábamos eliminar una cárcava, aquí precisamente en la zona de Comasagua, que amenazaba la transitabilidad, viviendas de la población. Y la otra, porque necesitábamos equipos de trabajo, ¿verdad? Entonces, hay que remitirse a eso. El Ministerio de Obras Públicas tiene una administración absolutamente observada, creo que es la más observada del continente. Además de los observatorios de transparencia internacional, hay muchos observatorios ciudadanos. Esta semana anterior recibí la visita del honorable embajador de Reino Unido y su equipo, don Víctor Clark, etcétera, y una delegación que venía de Londres, de COS Internacional. Nosotros pertenecemos a esa red y estamos siendo observados. Ellos han formado un comité intersectorial, un observatorio donde hay varias universidades del país, privadas, y también la Universidad Nacional y muchas entidades sociales que nos están observando. Eso es bueno y tenemos una política de todo al sol. En todo caso, si nosotros estamos construyendo, inclusive, aun cuando nos bloquean las donaciones. Precisamente, ministro, de eso vamos a hablar al regresar de la pausa comercial, pero... El país está a punto de perder un financiamiento de $30 millones para trabajar en caminos rurales, más una donación, debido a que no se le da trámite en la Asamblea Legislativa. El ministro de Obras Públicas dice que los proyectos, si se ejecutan, traerán beneficio a 22 municipios del país con la construcción de 15 carreteras y un paso binacional entre El Salvador y Guatemala, que sería construido entre Chalchuapa y Ciudad Jerez. El proyecto lleva ya 3 prórrogas al grado que el ministro Gerson Martínez dice que ha sido sobreestudiado. La última está por vencerse el 11 de mayo, pero aunque todavía falta para esa fecha, el ministro dice que la situación es más complicada de lo que parece, pues el trámite debió iniciar el 1 de abril. Para Gerson Martínez se está enviando un mal mensaje a la comunidad internacional, pues la experiencia no ha sido nada agradable para el Reino de España, que es en este caso el que pone a disposición los fondos. El ministro dice que los cooperantes tenían un estudio de entregar estos fondos a varios países y escogieron a El Salvador, pero se llevan la sorpresa que la aprobación se encuentra engavetada en la Asamblea Legislativa. A esto se suma que se entregó una donación adelantada para comenzar a trabajar y si el proceso de aprobación se frustra, habrá que devolver el dinero adelantado. El ministro dice que ha ido 4 veces a la Asamblea Legislativa a hablar de estos fondos y hasta ahora no hay obstáculos técnicos, solo políticos. Y es por ello que ha solicitado en diversas ocasiones a los legisladores que pongan primero los intereses del país y en segundo lugar los intereses particulares. Continuamos con la entrevista de hoy.
Bueno, y precisamente en la entrevista de hoy tenemos como invitado al señor ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, con quien vamos a hablar sobre estos fondos, 30 millones que están en peligro de perderse si no hay un proceso de aprobación pronto en la Asamblea Legislativa. Pero también, ministro, me gustaría que usted nos diera su comentario respecto a la situación de los accidentes de tránsito. Vemos que esto se ha vuelto, digamos, ya una epidemia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha calificado la situación provocada por los accidentes como una epidemia que deja pues daños materiales considerables y deja mucha gente en el hospital e incluso mucha gente en el cementerio. ¿Cómo ven ustedes esta situación? En el caso nuestro, en el caso salvadoreño, muchos de los accidentes son provocados por a veces imprudencia de los conductores del transporte colectivo. ¿Cómo ve usted la situación desde el Ministerio de Obras Públicas y lo que está ocurriendo a diario en las calles? Preocupante e inclusive muchas cosas inaceptables. Esta mañana comentábamos y usted me comentaba de que las cámaras de Canal 12 tomaron un hecho no insólito, pero un hecho extraordinario, que entiendo que en el bulevar, en el Paseo General, había un auto aparcado en medio de la calle, y cuando llega la policía hay, según se dice, dos tipos ebrios. Una mujer y un hombre, en este caso. Ebrios. Entonces ya basta de permisividad. Yo un mensaje con mucho respeto a los diputados. Cuando se condonan deudas por infracciones al tránsito, las multas, que son millonarias las deudas, son estos infractores, como los que vimos recientemente, muchos que provocan tragedias. Yo realmente sigo solicitando, y siempre sostuve eso como legislador y ahora como ministro, que la Constitución establece que no se pueden perdonar deudas a favor del Estado y mucho menos multas, porque por ejemplo un tipo provoca una tragedia de esto, no es posible que después simplemente vaya a pagar una multa de $57, la vida de 30 personas no vale eso. Y yo he propuesto que se haga la reforma al Código Penal, porque hasta ahora, eso que vimos ahora de los dos autobuses que colisionaron, o lo que hemos visto en otros lados y que provocan graves tragedias, resulta que es calificada como un delito culposo. ¿Qué quiere decir culposo? Que es excarcelable. De eso, para mí, un tipo que va tomado, va ebrio o va drogado, toma el volante, lleva 60 agentes, va a excesiva velocidad, viola las reglas de tránsito, pasa un semáforo y provoca una tragedia, hombre, ¿es eso un accidente o es intencional? Es doloso, eso es dolo, no debe ser excarcelable. Entonces, esa ha sido mi solicitud de varios años, es que queremos insistir, por favor, que termine la permisividad en ese campo. Ahora, en relación a las imágenes que usted presentaba, efectivamente se trata de lo siguiente. La Unión Europea, que es un conjunto de países, y el Reino de España hicieron un convenio para inaugurar un nuevo programa de apoyo a países en desarrollo. Y había que es combinar financiamiento blando. Blando quiere decir que es muy por debajo de los intereses que otras entidades crediticias ofrecen. Muchas veces por debajo de la inflación, en ese caso puede ser subsidiado. Pero además le incorporan un paquete de donación, sin ninguna condicionalidad. No te están condicionando que apruebes esto, que hagas esto, que no. Y había que decidir a qué continente se dirigía. África tiene necesidades, ahí hay otros programas, decidieron América Latina. Pero para aprobar este nuevo programa, ellos debían hacer un piloto, un proyecto experimental piloto. Había que elegir un país. Y yo quiero agradecer al Reino de España y a la Unión Europea que hayan elegido El Salvador y designar una institución que pudiera asumir un desafío, construir con 30 millones 15 carreteras. Ellos creyeron que el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador lo podía hacer con eficiencia y con transparencia. Y nosotros llevamos esa solicitud a la Asamblea hace unos 2 años. Pasaron como 6 meses
y no había unanimidad. Arena pidió una prórroga para estudiarlo más. Yo creo que es importante que los diputados estudien, hombre. Yo reconozco que hay diputados y diputadas muy estudiosos. Y yo conocí a algunos, pero algunos que parece que no estudian, que es desidia, que simplemente es oponerse por oponerse. Pero pidieron la primera prórroga y España la dio. Pasaron los 6 meses, no lo habían estudiado y pidieron otra prórroga. Fuimos, la gestionamos y España y la Unión Europea la dieron. Pasaron esos 8 meses y tampoco lo habían estudiado. Pidieron otra prórroga y la dieron, es la tercera prórroga. Dígame usted, ¿qué país del mundo está rechazando una donación? La donación es de 7,5 millones de dólares. Y además de las bondades que tiene otra, que una vez que el Parlamento ha votado por mayoría simple, porque tuvimos los votos de todos los partidos, excepto Arena, queremos agradecer, pero se necesita la segunda vuelta, el voto calificado, necesitamos 6 votos de Arena. Yo le pido a Arena que no le niegue al país y al desarrollo esto. Entonces, una vez que está la primera vuelta, le adelantan a El Salvador una parte de la donación, que es esas 2 carreteras que estamos haciendo, que llevan ya un 98% de avance. Son 2 carreteras preciosas de montaña. Quiero decirle algo, es una solicitud, un clamor que viene desde 1969, cuando desataron una guerra entre El Salvador y Honduras. Es en la zona de Arambala, hacia los Bolsones. Es casi un paso binacional también. Va de la zona de Arambala al cantón Tejera, Paso del Mono, es un paso que va hacia Honduras. Sí. Bellísimo, bellísimo porque es una zona montañosa. Esa carretera de montaña está básicamente terminada. Lo mismo la carretera de Victoria a Santa Marta, en Cabañas. Y eso está adelantado, pero resulta que en la Asamblea está siendo rechazado. Yo digo rechazado en la medida que han pasado 2 años y se niegan los votos. Y no han presentado ninguna razón técnica, ninguna razón financiera, ninguna razón política. Es decir, miren, lo van a administrar incorrectamente. Me acompañó a ver a los jefes de los grupos parlamentarios. Ahí usted está viendo los trabajos. Mire el tipo de trabajo que se está haciendo, cumpliendo las normas técnicas de adaptación al cambio climático. Son carreteras de montaña que desarrollan al país, que elevan la oferta turística, etcétera, de apoyo a los sectores cafetaleros, cerealeros, etcétera. Pero ministro, si nos centramos en los problemas que ha tenido, digamos, este proceso de aprobación y los obstáculos que se han encontrado a lo largo del camino, me llama mucho la atención cuando usted dice, y usted lo ha dicho en diversas ocasiones, que no hay, digamos, objeciones técnicas, sino que son sobre todo de carácter político. Sí, pero yo quiero decirles algo a todos los políticos. No es cierto que en política se vale todo. Si en la política debe primar el bien común, el interés ciudadano, el que se convierte en servidor público en cualquier entidad del Estado debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, es decir, cumplir con sus deberes. Quiero decirle que yo fui legislador, presidente de la Comisión de Hacienda por muchos años, y fui muy crítico, a veces hipercrítico, pero nunca se perdió un crédito, nunca, para el desarrollo del país, jamás, ni mucho menos. O sea, nunca se rechazó una donación. Entonces, ¿cómo es que ahora se rechaza una donación? Le voy a decir, la otra parte de la donación va aplicada para un corredor binacional de Ciudad Chalchuapa en Santana a Ciudad Jerez en Guatemala. El acuerdo entre los 2 países es que llevábamos las carreteras allí para darle a la región, a El Salvador y Guatemala, un paso seco que no pasa sobre el río Paz. Guatemala ya llevó la carretera hasta Ciudad Jerez. Nos va a visitar el alcalde de Ciudad Jerez en estos días. Y nosotros hicimos 4,5 kilómetros hasta Cantón El Coco. Falta 11,5 kilómetros. Eso viene en ese financiamiento y donación. ¿Por qué bloquear? Si eso le da un paso seguro al país, le ahorra 30 kilómetros a los industriales,
30 kilómetros a los comerciantes, a los operadores turísticos. Es un apoyo a la ruta cañera, es un apoyo a la ruta cafetera, es un apoyo a la ruta cerealera y además es para el desarrollo humano, para el desarrollo local de la zona. Dígame qué sentido tiene eso. Es un sinsentido, es la sinrazón. Entonces es simplemente oponerse por oponerse. Para decir, mire, es que el Ministerio de Obras Públicas solo con créditos, mentira. Si la autopista al Puerto de la Libertad es con una donación, el bypass de la Libertad es con una donación, esto trae donación. Entonces, ¿por qué rechazar la donación? Eso favorece a 22 municipios. Ahí van, por ejemplo, si me permite, por ejemplo, va la carretera Chaparrastique, la antigua carretera San Miguel, la que pasa por toda la zona cafetera, por el hombro del cono volcánico, que le va a permitir una ruta de evacuación a cerca de 6.000 personas que residen en el volcán Chaparrastique, porque ese volcán todavía tiene las fumarolas, todavía tiene la pluma de gases, ¿verdad? Y los retumbos. Entonces nosotros hemos trabajado como 6 kilómetros, pero hay que llegar hasta el Niño, hasta la parte más alta donde pasa la carretera, para dotar a esa población de una ruta de evacuación frente a la amenaza de erupción volcánica. Hombre, hay que ser cruel para desatar. Yo en realidad pero ministro, ¿no considera usted que esta digamos, la negación del Partido Arena está, digamos, amarrada a la negación que ellos han dicho respecto a otros temas de carácter fiscal? Ellos han mencionado en diversas ocasiones que no dan sus votos para más créditos debido a situaciones que tienen que ver con los ajustes fiscales que se han estado solicitando. Ellos en diversas ocasiones han mencionado, bueno, el problema es que el gobierno dice no cumple a lo que se compromete y esto va amarrado acuerdos logrados en 2016. ¿No considera usted que se está llevando también este desacuerdo en temas fiscales, el trabajo suyo y este proyecto y estos fondos que iba a donar la gente de España? Yo le pregunto, mire, es que no podemos abusar de la inteligencia y del talento de los ciudadanos. Si el país tiene problemas presupuestarios, fiscales, entonces ¿por qué rechazar las donaciones, señores de Arena? Expliquen qué sentido tiene rechazar millones y millones de dólares en donaciones para el desarrollo, que no traen ninguna condicionalidad. Es un total contrasentido. Quiero decirle que yo ya llevo varios años. Mire, primero, la excusa que había elección de fiscal, que había que negociar eso, que había elección de consejo de la judicatura, que esperáramos. Después que había elección de procuradores, que esperáramos. De allí que el presupuesto, ¿verdad?, que esperáramos. De allí que el tema de pensiones, que había que esperar. De allí que el tema, nada que ver con los proyectos. Hombre, yo estoy absolutamente de acuerdo que aquí se necesitan varias cosas. Incluso quiero decirle, a veces da pena, con el mayor respeto, lo que uno escucha desde el punto de vista fiscal. Lo que el país necesita, en primer lugar, señores, es una planeación financiera de mediano y largo horizonte. Segundo, necesita una planeación presupuestaria plurianual, donde el primer año es normativo y los 2 años siguientes son indicativos, que es el sistema que tiene Alemania, por ejemplo. Tercero, se necesita reformar el modelo de presupuesto, se necesita adoptar una cantidad de decisiones. Trabajemos en eso, pero no bloqueemos el desarrollo del país. Yo siempre sostuve, quiero decirle, cuando debatí el tema fiscal, que la reforma comienza por el lado del gasto. Por supuesto, ¿qué hemos hecho en obras públicas? Nuestra reforma comenzó por el lado del gasto, la austeridad, la transparencia, 0 actos de corrupción. Compare usted, cuando yo llego al Ministerio de Obras Públicas, me encuentro un ministerio endeudado, además de la deuda externa, que era alta, por una deuda, por sentencias condenatorias contra los titulares o el ministerio por 46 millones de dólares, por actos de corrupción, actos ilícitos, condenas en firmes en los tribunales. ¿Y quién paga esos 46 millones de dólares? ¿Acaso Arena? Nunca. Eso se cargó sobre los hombros del pueblo, de usted que me escucha. No importa su credo político. ¿Qué ha pasado ahora, señores de Arena, con el Ministerio de Obras Públicas? Yo les invito, por favor, les invito al Ministerio de Obras Públicas a que ustedes vayan a revisar los libros y la historia judicial del MOP en los últimos 8 años.
cero Ministro, juicios, de hecho, Mauricio cero Interiano, sentencias condenatorias, cero deudas, cero actos de corrupción y cero opacidad. Hombre, ¿qué más? pero, ministro, precisamente el presidente del Partido Arena, Mauricio Interiano, daba declaraciones esta semana en Casa Presidencial y él decía que le había solicitado al presidente de la República que redujera los gastos, pero que no se castigara a los ciudadanos, como por ejemplo con la reducción de los subsidios. Pero en estos días, por ejemplo, se ha comenzado a hablar incluso de que existe la posibilidad de que se reforme o que se retire el subsidio del sector transporte. Decía que al final, pues esto va a ser una carga que va a caer también sobre los ciudadanos, que al final los transportistas dicen que si se quita hay que liberar las tarifas. Yo y entonces le quiero decir a la cúpula de Arena, no vamos a permitir que castiguen el bolsillo de los ciudadanos, señores de Arena. No especulen con eso. En el pasado, cuando ustedes estaban en el gobierno, a cada momento le subían al transporte. Y si no le subían, venían los paros y ese tipo de cosas. No vamos a permitir. Yo personalmente me pronuncio porque, primero, que el Estado siga apoyando a los transportistas, pero debe ser de una manera transparente, porque cuando ellos estaban en el gobierno, le daban a los transportistas 70 millones de los dineros de los ciudadanos. Yo les pregunto, señores de Arena, ¿se modernizó el transporte? No se modernizó. Se crearon latifundios con un sistema de corrupción absolutamente opaco. Individuos que decían, tengo 40 autobuses, porque eran latifundios, ¿verdad?, operando y tal vez solo tenían 18. O sea, señores de Arena, que el negocio en su época no era transportar público, sino cobrar el subsidio. Ese sistema perverso hay que reformarlo. Y quiero decirle, yo creo que es importante que funcione la mesa del transporte. Al transportista hay que apoyarlo. ¿Por qué? Porque hay que tener una política de estabilización de las tarifas para proteger el bolsillo de los ciudadanos. Seamos serios, no seamos simplistas. Problemas complejos necesitan soluciones integrales y de mediano alcance. Esa es mi visión sobre esto. Pero quiero decirle algo más sobre el tema de austeridad. Hombre, ¿y por qué no comparamos los gastos que hacía antes el Ministerio de Obras Públicas y los de ahora? Que lleguen, que me digan en el MOP qué más hay que recortar, señores. ¿Cuántos pasajes de avión ha usado este ministro para conseguir los 49 millones de donación de Japón, para conseguir los 54 millones de donación de Amexid, para conseguir la donación de la Unión Europea? ¿Cuántos? Y yo sí he salido al exterior, ni un centavo. Nunca he usado un centavo de mi pueblo para financiar un pasaje, señores. ¿Qué más quieren? Yo les quiero decir una cosa, siempre lo he dicho, muy cristiano. Ellos tienen libertad de expresar todo, pero tratemos de ser leal al ciudadano. Primero, no robando, y segundo, no diciendo mentiras, porque la mentira, señores, tiene patas cortas. La verdad siempre la alcanza. Ellos creen que la mentira tiene alas. Repite, miente y miente que algo queda. Bueno, digamos que sí, yo les acepto. La mentira tiene alas, pero la verdad la espera la llegada. La verdad siempre prevalece, señores. Ministro, pero hemos escuchado también al discutir sobre todo el tema subsidios y en el caso de transporte en específico, que algunas gremiales de empresarios de buses decían, si se reforma o se quita la compensación que da el gobierno para mantener el sistema de transporte, se tiene que liberar las tarifas. Y nosotros proponemos, decían, que se cobre 33 centavos a las personas por utilizar el transporte colectivo. Vamos a ver, ¿por qué razón en los regímenes anteriores entregaban, ¿verdad?, no al público, no a los ciudadanos, ¿verdad?, entregaban más de 70 millones de esa manera opaca? ¿Con qué objetivo decían? Para que se modernizaran las unidades. Y se convirtió, con mucho respeto, muchas de ellas en chatarra, transporte abusivo, lo que estamos viendo todavía ahí en Santa Tecla esta mañana. En eso se convirtió. Entonces, si el subsidio es perverso, el impacto va a ser perverso. Hay que transparentarlo, hay que buscar una manera que llegue directamente a los usuarios. Yo sí creo, por ejemplo, una manera de apoyar a los transportistas es que debido a eso, muchos de los transportistas no son sujetos de crédito. Yo creo que el Estado, Bandesal debe apoyar, el Banco Hipotecario debe apoyar. Actualmente hay una política de apoyo en esa dirección, pero
los empresarios deben seguir el camino que están comenzando muchos de ellos, que ya no piensan como el bucero artesanal. Yo tengo un buzo, son mis buses. Ya están pensando y nosotros estamos apoyándolos. ¿En qué dirección? Pensar en sociedades accionarias, en economías de escala, que es la única manera que puedan ser competitivos. Si ellos piensan en economías de escala, también eso va a contribuir a estabilizar las tarifas. No todo es dinero del pueblo. Por consiguiente, quiero decirle que en el presupuesto nosotros pusimos el subsidio. De lo que se está hablando es que hay que regular eso, ¿verdad? Hay que transparentarlo. Precisamente, hombre, que haya un compromiso de mejorar. Necesitamos, vamos a ver, el CITRAM, que ha sido tan criticado y no es perfecto, pero tiene 2 años con 0 homicidios, señores. 2 años con 0 accidentes de ese tipo. 2 años con 0 violencia contra niños. Ahí van las muchachas para sus trabajos con su tablet, con su laptop, y los niños también. Hombre, trabajemos todo por un sistema de transporte moderno, confortable, seguro, pero también accesible. De eso se trata. Únanse, señores de Arena, a que trabajemos en conjunto. Unamos al país, no lo dividamos. Durante más de 20 años, 60 años, 100 años, se utilizó el poder para dividir al país. Señores, la cuota de poder que nos da el pueblo, utilicémosla para unir a la familia salvadoreña, no para dividirla, no para bloquear al país. Mire, todos somos diferentes, pero que las diferencias se conviertan en una riqueza del país, las diferencias de talento, de iniciativas, que no sirvan para bloquear al país, que no sirvan para bloquear el desarrollo. Ya basta de ideologicismo. Yo creo que hay que refundar la política, hay que cambiar la mala política, y hay que refundarla sobre un principio. Los ciudadanos deben demandar ese principio a todos los partidos, que es supeditar cualquier interés personal, amistoso o de grupo a los sagrados intereses del pueblo, a los sagrados intereses de la patria, a los sagrados intereses del país. El bien común será siempre superior a cualquier interés político o de grupo económico. Pero, ministro, ya que usted habla de refundar la política, hay declaraciones que han surgido también a lo largo de estos últimos días donde se han hecho, grandes cuestionamientos a la política salvadoreña. Se habla de un sistema político sucio y, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, decía de que la política incluso es mucho más asquerosa viéndola desde dentro que lo que se ve desde fuera. Bueno, permítame referirme en general a la política. Mire, la política no es un ser humano, señores. Son los políticos los sucios, los políticos corruptos, los políticos que por debajo hacen negociaciones ilícitas, los políticos que hacen operaciones sucias, los políticos que utilizan testaferros, los políticos farsantes, los políticos que no le hablan con la verdad al ciudadano. Señores políticos, la honradez no solo es de las manos. No hay que robar, no roben, ni directa ni indirectamente. No ponga testaferros para administrar los negocios públicos y hacer negociaciones ilícitas a los políticos. Eso es lo que ha desprestigiado la política. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que revolucionar. Yo creo que la democracia sigue siendo una causa profundamente revolucionaria. Cambiar la política, pero la mala política. Porque ¿cuál es el sentido original de la política? El más noble sentido de la política. Para mí, política es compromiso, servicio y lucha por los intereses de los ciudadanos. La política es lealtad a los ciudadanos, no farsear las cosas. A todos los que han ensuciado la política. Yo vengo oyendo eso de años. Quiero decirle que yo estaba en 2º grado cuando escuché 2 niñas hablando. Eso fue allá por 1905, Manuel. Ya una niña le decía a otra, es que vos sos política, queriendo decir que es cínica. Mire, no es posible que se siga convirtiendo la política en el arte de la simulación. Hay que romper eso. Eso es lo que tiene descorazonada la ciudadanía, hombre. La honradez no solo es de las manos, es de la conducta.
Y cuando tus palabras no son suficientes para debatir contra los corruptos y farsantes, debate con tu conducta. Uno tiene que debatir con su conducta y sus obras. Eso es lo que habla. Tu personalidad, lo que haces. Yo quiero decirle, Gerson Martínez es un hombre por definición equívoco e imperfecto. Tendré un montón de fallas, equívocos y todo. Lo que hace el MOP, la gente lo ve bueno, malo y todo. Pero sí debo decirle algo. Por lo menos una cosa tengo. No hay dos Gerson Martínez. Uno que hoy te va a decir una cosa y por espalda le va a clavar un cuchillo al pueblo. Uno que te dice una cosa en privado o en el partido y que al público le dice otra. No hay dos Gerson Martínez. Y yo creo que hay que pedir a los políticos que no tengan doble cara, porque eso es lo que ha denigrado a la política. Aquí lo que necesitamos es políticos leales a la ciudadanía y gobiernos obedientes a la ciudadanía. En el pasado nos hicieron creer que la democracia era donde hubiese ciudadanos y un pueblo obediente al Estado. Mentira. La democracia es donde haya un gobierno leal a su pueblo y obediente a su pueblo. Vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial. Les invitamos a que se queden con nosotros porque ya venimos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM aquí en Canal 12. Estamos conversando con el señor ministro de Obras Públicas y hay, bueno, diversos proyectos que él tiene en desarrollo. Ministro, ¿cómo va esta situación del corredor interoceánico, que era uno de los grandes proyectos de los que usted ha hablado antes y que, bueno, me interesaría conocer en qué estado se encuentra? Quiero decirle que esta idea no es una idea mía. Es una idea que produjeron expertos hace unos 45 años, que era crear un corredor interoceánico que uniese ágilmente los puertos del Pacífico con los puertos del Atlántico. Nosotros estamos trabajando en esa dirección. Si usted va a Cajutla, usted encuentra un moderno corredor logístico que llega ya hasta el bypass de Sonsonate y lo vamos a continuar. Y queremos cortar allí para llegar a Caballería, ¿verdad? Al sitio del Niño. Y de ahí saltar a Tacachico, ya llevamos la calle hasta el río Lempa. Y hemos venido de la longitudinal del norte al río Lempa en la zona de la Nueva Concepción. Allí estamos haciendo un puente, probablemente el puente más importante para la economía del país que se ha construido en los últimos tiempos. Es un puente que, por cierto, que es un novedoso sistema de construcción, que no estamos usando allí ni grúas, ni andamios, ni va a tener pila en el centro. Si usted se fija, estamos trabajando de Chalatenango, digamos, de la longitudinal, hacia la Libertad, hacia el departamento de la Libertad, y es un sistema que se va guiando es un sistema satelital el que va guiando esto. Esto es parte del corredor logístico. ¿Qué significa esto? Que la carga contenedorizada, por ejemplo, que venga de Acajutla, y si no viene para San Salvador, no tiene que meterse a Los Chorros. Puede tomar allí para ir a la longitudinal y de ahí ir a Morazán, o ir a Lamatillo, o ir al Poy, ir a Honduras. Esa es la obra, ese es el río Lempa. Eso se está haciendo ahora. Llevamos ya un 85% de avance. Nosotros esperamos, si tenemos suerte, terminar esa obra en junio. Ese es el tipo de obra. Mire, son sistemas constructivos de los más modernos del continente y del mundo. Y la pregunta es, ¿por qué bloquear estos financiamientos si van a tener el más alto impacto en la estrategia de la movilidad efectiva de la población y de la movilidad efectiva de la economía, es decir, de la movilidad efectiva de la cadena de suministro, de los productos, de las mercancías? Eso es lo que va a mover al país ágilmente hacia el desarrollo. Entonces, alrededor de estas cosas unámonos, señores. La corrupción, la farsa, la mentira no va a unir nunca al país. Ya dejemos las peleas. Está bien que tengamos diferencias, qué bueno, pero unámonos alrededor de este tipo de cosas. Entonces, no es posible que este tipo de obras esté siendo bloqueadas. Sin embargo, quiero decirle, nos van a seguir bloqueando donaciones, financiamientos, pero yo quiero darle la seguridad a la población.
vamos a seguir multiplicando los panes y los peces, vamos a seguir multiplicando las obras y vamos a tratar de garantizar que sigamos elevando el estándar de calidad de la obra pública para que El Salvador siga situado entre los 4 países más competitivos en la construcción de carreteras y en el mantenimiento de carreteras. Bueno, muy bien, ese proyecto por lo que vemos ya está muy avanzado. Avanzadísimo, avanzadísimo. Sí, y es un proyecto muy novedoso. Yo quiero, y quiero decirle algo, orgullosamente, sin desmerecer de las compañías internacionales, es una compañía nacional que la está haciendo. Y debo decirle una cosa, si al empresario no lo extorsionás como en el pasado, poniéndole la renta del diezmo, del 10%, del 15% o del 20%, se pueden hacer esas cosas. Se puede elevar la calidad de la obra pública, se puede generar un valor agregado. Definitivamente, sin corrupción se puede. Jugando limpio se puede. Ministro, ¿qué cantidad de proyectos son los que tienen ustedes en desarrollo? Porque vemos proyectos en la zona norte, proyectos en la zona occidental, proyectos en Oriente, proyectos aquí en San Salvador. Bueno, mire, ese es quizá uno de los más importantes. Es la ruta camaronera. Esa es una nueva conexión que potencia el turismo, pero lo más importante es que conecta la litoral en Usulután, es para el oriente, pero también es para todo el país. Conecta con las 700 hectáreas de estanques camaroneros que nosotros reconformamos, el MOP recientemente, 700 hectáreas de estanques camaroneros. De allí viene el 52% del camarón que consume usted con su familia. Es para la seguridad alimentaria de la población salvadoreña. Esto no ha sido gran noticia, ¿verdad? Pero para la población sí es una buena noticia. Este es el tipo de obra que estamos haciendo. Así que, aunque tengan casi 8 años de votar en contra del presupuesto del MOP, aunque no nos aprueben las donaciones, mire, siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces. Así que yo quiero decirle a nuestra ciudadanía, por favor, a todos nuestros hermanos, no importa si su credo es de izquierda, de derecha, de centro o es apolítico, no importa. Lo importante es que nos unamos alrededor de estas obras de progreso. También alguien en redes sociales nos pregunta que cuándo comienzan a construir la estación Citrams en la zona de Plaza Mundo, esto en el municipio de Soyapango, ministro. Bueno, quiero decirle que la estación Citrams en El Salvador del Mundo ya lleva como un 60% de avance. Allá en la zona de Soyapango, quiero decirle, ese es un gran emprendimiento público-privado. La inversión principal la está haciendo el sector privado, porque es para apoyar a la población, para que Soyapango no siga consiguiéndose como un dormitorio como en el pasado, pero también es para relanzar el distrito comercial de la zona. Y hay que decirlo muy claro, para potenciar el distrito comercial de la zona. ¿Por qué? Porque Soyapango lo merece. Ahí va a haber en realidad un complejo de pasos aéreos para personas con discapacidad, para los peatones, para la seguridad peatonal, y conectar la terminal, las estaciones. Se va a construir una estación central ahí en esa zona y conectarlas también para los comercios. Si a fin de cuentas, ¿qué es el desarrollo? Desde mi punto de vista, el camino a la prosperidad debe ser siempre un gran emprendimiento público, privado y ciudadano, público, privado y comunitario. Ya basta que nos dividan. No permitamos que nos sigan dividiendo al país. Bueno, ministro, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros sobre estos proyectos que está desarrollando Obras Públicas. Obviamente vamos a seguir pendientes de los trabajos en Navarra que ya van a comenzar el 20 de abril. Gracias por acompañarnos, ministro. No, a ustedes. Y después de la Semana Santa firmamos el contrato para el diseño del bypass de San Miguel. Un saludo al Águila por los 2 goles de ayer y a todos los amiguitos del Barça también. Bueno, así cerramos este espacio de Hechos AM. Les invitamos a que sigan con Canal 12 porque tenemos más que informarles en la segunda parte de Noticiero Hechos.